Sí, estamos. Ya. Hola, amigos, amigas, ¿cómo están en este nuevo programa de Mateando con Nelson Lobos? De este día lunes, ya el penúltimo del mes de mayo. Espero hayan tenido una excelente semana, que hayan estado todos bien de salud la semana pasada, de todo, que no les falte nada. Así que, y a seguir cuidándonos, ¿no? Vacunarnos, cuidarnos, porque la vacuna ya sabemos que no es. No nos inmuniza del virus. Nos protege, pero no nos inmuniza. Hoy estamos con Marcelo Pizarro Montenegro. Él es médico, médico cirujano de emergencias. Lleva varios años trabajando en emergencias, tiene harta experiencia y hoy aceptó la invitación de estar aquí en el programa para conversar un poco, salir de esta temática, cierto, elecciones y hablar temas que son tremendamente importantes, uno de los pilares de las demandas sociales y de los mínimos que necesitamos las personas es salud. Entonces quería, bueno, la invitación a Marcelo un poco para conversar, conocerlo y también que nos pueda contar un poco de su experiencia como médico de urgencia, cómo se vive en el camarín un poco la vida de los médicos en los hospitales, clínicas o consultorios, etcétera. Así que, Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en el programa de hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti, Nelson, por haberme invitado a este programa. Es un favor inmerecido en ese sentido y estoy sinceramente sorprendido de la invitación, muy agradado por todo esto. Pucha, ¿con qué comenzamos? ¿Con hablar de la situación nacional del COVID? Bueno, primero comencemos con quién es Marcelo Pizarro Montenegro, o sea, que el doctor Pizarro, que las Ya. personas puedan Bueno, conocer un poco en la casa. Tú eres gualpenino, ¿cierto? Gualpenino o penquista. sí, señor. Sí, señor, Gualpenino. Gualpenino. Bueno, ahora ya actualmente penquista, gracias a Dios. Mira, en resumen, bueno, soy un médico egresado de la Universidad de Concepción, posteriormente hice un máster de urgencia en la Universidad de Valencia, en España, y me he dedicado principalmente a trabajar en servicios de urgencia en el SAR Tucapel y en varios APU de la región de Concepción. La verdad, he tratado de evitar el trabajo en hospital porque prefiero el trabajo en los servicios de urgencia de atención primaria, ¿ya? Y en ese sentido, la realidad que te voy a contar es quizá un poco diferente a la realidad que se ve en los sistemas terciarios como los hospitales. Sin embargo, en la práctica tenemos visiones diferentes, pero de un mismo problema. Oye, pero antes de pasar a eso, ¿qué te motivó en la medicina? ¿Por qué medicina, no derecho, no odontología? O centremos en la área de salud, no enfermería. ¿Qué te llamó? ¿Cuál fue el llamado? Bueno, aquí en la esencia del asunto es bien sencilla. O sea, mi padre es tecnólogo médico, mi madre es kinesióloga, y siempre vi lo que significaba tratar con pacientes. Siempre vi estas profesiones de la salud como una oportunidad para ayudar a las personas. Y en ese sentido siempre tuve motivación por el trabajo en el área de la salud. Una cosa bien propia, entre comillas, de mi formación en la salud, yo creo que empezó desde niño, cuando acompañaba a mi papá al hospital y podía ver todas esas máquinas, pasillos, pacientes, camillas. Va a sonar hasta gracioso, pero sentía como hasta el olor al ambiente clínico, el olor al hospital, y me fascinaba. Todo me gustaba de eso. Y yo me acuerdo cuando él le preguntaba, pero ¿y quiénes son esas personas que pasan por ahí? Y él me decía, ellos son los doctores, los médicos. Y desde ese momento yo ya decía, yo quiero ser médico, quiero estar ahí. Y entonces desde niño la verdad es que nunca había algo distinto a la medicina, siempre me enfoqué en que algún día iba a ser médico y con la gracia de Dios se pudo. Fantástico. Oye, por si acaso, las excusas a todos ustedes que están en su casa por el pequeño atraso, pero andaba en otro lado y tuve que volar y los tacos quisieron complicarnos la vida. Así que, y estoy también sentado en el suelo, como me pueden ver, porque detrás mío está el asiento, porque estoy con el celular y es la mejor forma de engancharlo ahí para que no tenés que estarlo sujetando es esta. Bueno, Marcelo, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque la medicina es un tema tan amplio, aborda tantas áreas de la vida. Me gustaría saber un poco eh, cómo es la realidad de los médicos en Chile, en el sistema de salud público. Mira, ese yo creo que es un tema sumamente complejo y qué bueno que hayas querido tocarlo porque
Eh, Todos los países, y en ese sentido Chile no es la excepción, todos los países tienen siempre un desbalance entre la cantidad de médicos en proporción a la cantidad de pacientes. En Chile, las estadísticas sugerían hace un tiempo atrás que había un médico cada 200 habitantes. O sea, estamos hablando de que cada médico, o sea, perdón, cada 200 habitantes tenemos solamente un médico. Y el problema es que ese médico, en teoría, ni siquiera existe, porque tenemos que considerar también los médicos jubilados, los médicos que no están ejerciendo, los médicos que están ejerciendo en otros países, los médicos que están estudiando especialidades. Entonces, al final, la proporción real de pacientes y médicos probablemente varía más cercano a un número de 1 a 1000 o 1 cada 2000. Y por eso nosotros vemos, por ejemplo, en los consultorios, que de repente consultorios que atienden a 10.000 o 20.000 personas se ven colapsadas porque no tienen médico. Pero, sinceramente, eso se puede compensar con buenas gestiones y ahí es donde se falla. Porque de los médicos que hay, se usan poco, se usan mal. No puede ser, por ejemplo, que en los consultorios se asignen horas que no se utilizan o queden espacios vacíos en las atenciones. Los servicios de urgencia, por un lado, están colapsados, atendiendo pacientes sin parar, a veces hasta 8 o 12 pacientes por hora en los servicios de atención primaria. Y en cambio, en los consultorios se atiende de repente 3 a 4 pacientes por hora, y en la realidad, como no, muchas veces se pierden horas, a veces son en realidad 2 o 3 pacientes por hora. Entonces no puede haber ese desbalance entre en la mañana que se atienden 2 a 3 pacientes por hora y en la tarde se atienden entre 8 a 12. Y la realidad, esa realidad, de ese semicolapso o derechamente colapso del sistema de salud público, Uh -huh. es la presencia o la llegada de los médicos extranjeros ha sido un aporte fuerte en ese sentido, ha permitido descongestionar, descomprimir el sistema, o la verdad que la cantidad de médicos que han llegado es insuficiente. O sea, la primera respuesta tiene, en ese sentido, es cualquier medida que contribuya a aumentar la dotación médica, por supuesto que va a tener cierto impacto. Pero hay que entender que la dotación de médicos extranjeros no alcanza a suplir las necesidades. O sea, no es suficiente. Y lo otro es que, aprovechando de mitificar el asunto, hay excelentes médicos en todos los países y por lo tanto no, quisiera destacar que hay muchos médicos excelentes que han sido incluidos a través de estos sistemas de extranjería. Pero el problema fundamental no tiene que ver tanto con la cantidad en sí, porque es algo difícil de compensar. Como te explicaba, en todos los países faltan médicos, todos. O sea, no se va a compensar sencillamente trayendo médicos, sino que se compensa en la medida en que se utiliza bien el recurso del médico. Es decir, que cuando hay un médico trabajando 1, 2, 3, 4 horas, sean 4 horas trabajadas. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que no tengan derecho a algún horario de alimentación ni nada de eso. Lo que digo es que el momento en que se supone que está trabajando tiene que ser bien utilizado. Y eso es lo que falla en los consultorios principalmente, en mi opinión. Porque en los consultorios, por ejemplo, te agendan 4 pacientes a la misma hora, esperando que tú atiendas a ellos en bloques de 15 minutos. El problema es que el paciente, si se demora 5 o 10 minutos en llegar, queda eliminado de la lista. Entonces ese paciente no va a ser atendido. Y eso pasa con cierta frecuencia. O sea, de los 4 pacientes que te agendaron, quizás viste 3 o 2. ¿Me entiendes? Lo otro es que no se destinan las horas en forma proporcional a la consulta. Por ejemplo, en un horario te pueden asignar 4 pacientes para receta de crónicos y que en realidad la atención en sí corresponde solamente a hacer un par de clics para repetir una receta, porque el paciente va a ser visto en su control de crónicos, no va a ser visto por ti en particular, sino que tú solo tienes la misión de repetir la receta por un mes. Entonces, un trámite de 3 minutos asignado en una hora de 15 minutos. Comprenderás que al cabo de 12 minutos ya atendiste 4 pacientes y te quedaron en total todo el resto, los 48 minutos restantes, sin hacer nada. Y Ahora, sí. antes de tratar de buscar posibles soluciones, y la calidad del espacio, de las instalaciones para que los médicos cumplan sus servicios, ¿qué tal es? ¿Varía de localidad, de territorio? ¿Cómo lo pasan los médicos ahí como profesional? ¿Tiene todas las posibilidades de ejercer debidamente sus funciones o tiene limitaciones y precariedades?
No, hay limitaciones de infraestructura en muchos consultorios. O sea, se podría contar con los dedos de una mano los lugares donde uno siente que el habitáculo donde uno trabaja realmente funciona bien. Pero hay que destacar que lo más importante es la atención del paciente. Fíjate que los pacientes se relacionan con su consultorio y sacan lo mejor de la atención en lo posible. Entonces, no es tanto la infraestructura, sino que el cómo se utiliza el tiempo. Los pacientes, ¿qué es lo que valoran? Que los atienden a la hora, que los tratan con respeto, que les responden sus preguntas y que hay formas de solucionar sus problemas. Y eso es lo que se falla. Si acortamos los tiempos de consultas, en las consultas que realmente ameritan tiempo, se tiene tiempo para conocer al paciente, para saber qué son las cosas que le preocupan, para saber si tiene problemas en la familia, para saber quién es en realidad el paciente. Si el paciente no es solamente una persona que dice, me duele el abdomen, ¿qué es lo que tengo? Es una persona que tiene un trabajo, es una persona que tiene una familia, que puede tener conflictos y que a veces sencillamente te los quiere transmitir y no puede. O muchas veces en ese tiempo de 15 minutos te quiere manifestar 2 o 3 motivos de consulta y muchos colegas, me incluyo en ocasiones, nos damos abastos y nos vemos obligados a truncar la atención. Es decir, decirle al paciente, mire, ¿sabe qué? En esta ocasión nos vamos a limitar a esta consulta y en otra ocasión vamos a ver las otras cosas que quedaron pendientes. Pero en la práctica es un paño frío, porque sabemos Es, que la gente no va a poder volver. Eso, por ejemplo, pasa cuando a los abogados nos tocó hacer la práctica en algún momento. ¿Ya? Llegaban personas asignadas y en realidad cada uno se manejaba con el tiempo que quería y no teníamos limitaciones. Pero claro, las personas te contaban su vida, cosas que en términos jurídicos Claro. esto no tiene ninguna relación, pero uno finalmente termina siendo prestando cierta contención a los consultantes, lo que era la Corporación de Asistencia Judicial, y me imagino usted a los Claro, pacientes. claro. Y, y, por ejemplo, ¿de qué forma tú crees hoy en pleno siglo XXI? Porque aquí te quiero hacer una pregunta bien al hueso, ¿eh? Y no sé si estará implementado, pero si no está implementado, wow. Estamos en el siglo XXI, donde tenemos tecnologías de punta, donde en el caso de los abogados, en la mayoría de los juicios podemos tramitar online y tener las audiencias online por vía Zoom. Los médicos hoy en día están atendiendo en los servicios públicos vía Zoom a aquellos pacientes que obviamente tengan acceso a Internet y a las tecnologías, porque no todos lo tienen, pero con los que tengan, y así se evita el colapso físico del establecimiento, la posibilidad de contagio de COVID y largo etcétera. ¿Existe esa es la implementación de esa tecnología en la atención a público? Y además, ¿es factible o es necesario que el médico uno lo tenga que auscultar, estar tocando, qué sé yo, el cuello donde uno tenga el problema? Mira, yo creo que es interesante esa pregunta y en realidad es triste decir esto, pero las videollamadas, por mucha tecnología que exista, no reemplazan la atención presencial. ¿Ya? Hay ciertas situaciones en las cuales tú realmente podrías destinarla a una videollamada. Por ejemplo, ya que mencioné el caso de las recetas de crónico, yo creo que eso en sí no amerita ni siquiera una atención con el paciente presente, o sea, es solamente un trámite administrativo. Emisión de certificados de capacidad laboral en algunos casos, cuando ya tienes todos los antecedentes, pueden no necesitar la presencia inmediata, por lo menos, del paciente. Pero gran cantidad de los diagnósticos requieren todavía de tocar al paciente, verlo de cerca, poder, entre comillas, objetivar tu diagnóstico. Te doy un ejemplo bien concreto. Si llega una persona que dice que le duele el abdomen, yo a través de la historia puedo concluir a priori qué es lo que tiene. Pero tengo que tocar ese abdomen para poder descartar si es que hay signos de irritación peritoneal que justifiquen derivar de urgencia, para ver si es que encuentro una masa tumoral que el paciente no sabía que tenía y que puede ser una consulta aparte de lo que vino. Y a veces incluso el diagnóstico puede ser totalmente distinto a lo que uno esperaba mediante el examen físico. ¿Me entiendes? Pasó una vez, por ejemplo, que un colega X evaluó a un paciente por un dolor abdominal y después me lo dejó como durante el cambio de turno a causa bueno, esta situación de cambio de turno nos dejan a veces pacientes pendientes. Y como quedó pendiente, yo decidí evaluarlo de todas maneras antes de darle el alta.
Y resulta que al examinarlo me doy cuenta que tiene un hígado que le llega por debajo del ombligo. Era una tremenda masa, tenía un tumor y teníamos que derivarlo después para estudio con el gastroenterólogo. Ahora, eso fue algo totalmente aparte y que jamás habría visto si no hubiera tocado al paciente. Porque él venía por otra cosa, él venía por un dolor de cabeza. Entonces, el examen físico no se reemplaza y por eso los médicos más antiguos, los jurásicos, no, los médicos más antiguos siempre han recomendado que más del 90% del ejercicio profesional de la medicina es la semiología, entrevistar y tocar a tu paciente. Y eso, en cierto modo, se está perdiendo. Recuerdo por ahí médico caballero antiguo, como dice la gente antigua, antiguo. Y no me auscultaba, o sea, sí, pero me ponía la oreja en la espalda y me decía, tosa, y tenía que toser. Entonces, en la familia le pusimos el doctor Oreja, le pusimos. No voy a decir quién es, obviamente, pero era el doctor Oreja porque fue raro, pero claro, un caballero que debe tener hoy, si es que está vivo, porque no sé si estará vivo, unos 90 años por lo menos. Y tenía ese estilo muy de piel, digamos, para poder evaluar a los, a los pacientes. Marcelo, bueno, no te voy a preguntar en qué lugar trabajaste específicamente, pero para qué polemizar, pero en general en los consultorios, entonces, tú más o menos, ¿cómo encuentras que es el tipo de necesidades que tienen los médicos, enfermeras, TENS, etcétera, para poder prestar un servicio idóneo para los funcionarios? Y ojo, si el problema está fallando exclusivamente en ese consultorio, o es una cuestión macro de política pública a nivel nacional. Respuesta rápida, macro, política pública. O sea, el tema no es tanto la cantidad de recursos en sí, sino que el cómo se utilizan, cómo se gestionan, porque hay que descentralizar el sistema sanitario de tal manera que los centros de salud puedan, entre comillas, autogestionar recursos en forma efectiva, porque cada centro tiene dificultades propias del centro. Por ejemplo, yo trabajé en la urgencia del SAPU de Hualqui durante casi 3 años y la experiencia que tuve ahí fue una experiencia muy enriquecedora, pero fue muy triste ver cómo la gente hacía colas afuera del consultorio a las 5 o 6 de la mañana para esperar a que abriera el consultorio, para hacer una nueva cola, para conseguir atención. O sea, la realidad de Hualqui era una realidad triste, muy triste. Y por otro lado, cuando estuve trabajando en el consultorio Costanera, que yo entiendo que igual hay de repente dificultades para conseguir horas médicas, era muy distinto. Había un paciente que no se presentaba a las 9 de la mañana y en el mismo día conseguía hora de nuevo. O sea, es una ¿Y cuál es emocional. y la diferencia en términos de gestión? Por ejemplo, Hualqui o Costanera, Hualqui era arcaico el sistema siglo XIX y Costanera ocupaba la tecnología, porque también están los adultos mayores que de repente no necesariamente, o gente que tampoco es adulto mayor, pero no se manejan, por ejemplo, ingrese su clave root y reserve su hora. ¿Qué es la clave root? ¿Te fijas? Yo creo que en gran medida tiene que ver con el tema de cómo se distribuyen los recursos, como te decía. Porque si tú piensas el caso del consultorio Costanera, yo no sé si esta es la realidad actual, porque estoy hablando de hace varios años que estuve ahí, pero la situación era que había muchos médicos en proporción a la cantidad de pacientes que se atendían, porque el consultorio era relativamente nuevo, y lo otro es que no atendía todo Concepción, atiende un área de Concepción. Pero si tú comparas eso con el consultorio de Hualqui, en Hualqui atiendes toda la ciudad, y además las áreas rurales, y además todas las urgencias pasan por Hualqui y además llega gente de repente de Chihuayante. O sea, en realidad, Hualqui es una comunidad que ha tenido que rascarse con las uñas propias, ha tenido que luchar por sobrevivir en el ambiente sanitario, mientras que en el caso de los consultorios de Concepción tienen hasta cierto punto mayor flexibilidad, porque hay distintos consultorios para distintas personas. Y eso, los consultorios dependen, los SESFAM dependen de los municipios, de la Ceremi. Varía, De... varía. Hay el consultorio, o sea, la mayoría de los consultorios en Concepción dependen de la Dirección de Salud, pero también hay, o sea, de la Dirección de Administración de Salud, la DAS, pero también hay uno que es municipal, el Víctor Manuel Fernández, tengo entendido. Gracias. Está agradeciéndole a mi suegra que me trajo un cafecito con una galletita.
Aquí. Muy bien. Oye, o sea, si dependen de, por ejemplo, los municipios, hay una relación en términos de recursos o de la cantidad de médicos que pueden ser contratados, directamente asociado a la capacidad económica que tiene cada municipio. Claro, pero en cierto modo, mira, veámoslo de una perspectiva más macro, yo creo, porque si nos limitamos a los municipios, en realidad mi visión sobre el sistema de salud es bastante reducida a los lugares donde yo trabajé. Entonces yo puedo hablarte del Sapu Santa Sabina en parte, del Sapu de Lorenzo Arena, Sapu Costanera, Sapu de Hualqui, puedo hablarte de, no sé, del Sartu Capel, pero en realidad yo preferiría hablar del sistema macro. La gente se ve en una situación donde el sistema de salud está saturado. La gente quiere atención y no la recibe. ¿Y por qué van a los centros de urgencia? Tú puedes preguntarte por qué la gente asiste tanto a los servicios de urgencia. Y es porque no consiguen lo que necesitan en los consultorios. ¿Me entiendes? Los pacientes quieren ser atendidos y van a los consultorios y no hay horas. ¿A dónde van? A los servicios de urgencia. ¿Qué pasa en los servicios de urgencia? Los servicios de urgencia no dan abastos para resolver las consultas. Esto puede sonar un poco controversial, pero para los que hemos trabajado en el área de la salud, sobre todo en los servicios, digamos, periféricos de los hospitales, estamos conscientes que más del 90, por lo bajo, más del 90% de las consultas que llegan a urgencias son desde una perspectiva médica no urgentes. Llegan pacientes que llegan, por ejemplo, con un dolor de rodilla de meses de evolución, o con una uña encarnada que en realidad no se va a resolver en el servicio de urgencia, o cosas por el estilo. El problema es que no es culpa del paciente, eso no es culpa de él, es porque el paciente fue al consultorio, no encontró hora, no le resolvieron su problema y va a urgencias a intentar resolverlo. Entonces, yo pienso que si la inmensa mayoría de las consultas se están tratando de resolver en los servicios de urgencias, hay que retomar el concepto de urgencia y modificarlo. En ese sentido, los servicios periféricos como el SAPU de Hualqui, el SAP Tucapel, etcétera, deberían cambiar el switch. O sea, los centros deberían tener como puerta de entrada los servicios de urgencias y disponer de mayor cantidad de dotación médica, de box, de atención, etcétera, de tal manera que la gente ingrese directamente a través de los servicios de urgencia. Pero no me refiero a los servicios de urgencia como están ahora. Hay que entender que no podemos colapsar los servicios de ahora. Yo me refiero que en el futuro, la puerta de entrada deberían ser los servicios de urgencia. Es decir, en vez de tener 15 médicos o 10 médicos en un consultorio en la mañana, debería haber un servicio de urgencia con 15 médicos trabajando. 15 médicos atendiendo por orden de llegada, no por agenda. Y aquellas cosas que realmente requieren una atención más, digamos, más pausada, una atención que requiere controles, sean derivados a centros de referencia y no al hospital, ¿me entiendes? Debería haber como una etapa intermedia, o sea, puerta de entrada, servicios de urgencias primario, puerta de salida, servicio de urgencias terciario o servicio de referencia. O sea, la gente debería poder llegar por cualquier cosa en la urgencia, ser atendida por orden de llegada y de ahí derivada al centro correspondiente. De esa manera se desatura el sistema de los consultorios, se desatura el sistema de urgencia de hospital, que entre comillas no, también es un problema serio, que la gente sigue atendiéndose en los hospitales, entendiendo las urgencias de los hospitales como iguales a los SAPU, y no son lo mismo. O sea, los servicios de urgencia del hospital deben ser exclusivamente para pacientes que pueden requerir hospitalización, cirugía inmediata o que requieran exámenes que realmente son urgentes y no se pueden hacer en los centros periféricos. Esto en España pasa también. Ocurre que la gente tiende a ir a urgencia por todo. La verdad pasa en todos los países, ¿ya? Y en gran medida hay algunos países que han hecho estudios de centros en particular donde se invirtió el orden, donde se parte por la urgencia. Y el resultado todavía está como en controversia. Habría que probar, ¿me entiendes? Pero yo creo que aquí no podemos decir el típico refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo creo que estamos en una época donde toda la gente demanda un cambio urgente en la forma de pensar. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que reestructurar la forma en que estamos viendo los servicios de salud pública. La gente pide ser atendida y no está siendo atendida. Entonces, ¿cuál es la solución obvia? Que las atiendan. Y la única forma de atenderlas y dar abastos
es tener un sistema parecido al sistema de urgencia. Porque tú puedes ver las listas de espera en los servicios de urgencia. En el Sartucapel, en los días más complicados, puedes llegar a ver entre 150 a 230 pacientes ingresándose al día. Y eso significa que esos 230 pacientes, por ejemplo, van a ser atendidos. Ahora, se van a demorar, porque habiendo 2 o 3 médicos y en la noche quedando solo uno, por supuesto que toma tiempo. Pero imagínate cómo sería esa misma cifra si en lugar de haber 3 médicos, estuviera toda la dotación del consultorio. Los 8, 12, 15 médicos del consultorio, todo el día atendiendo por orden de llegada. Todo el día resolviendo ellos mismos qué es urgente y qué no. Y lo que no es urgente y requiere solución posterior, que se deriva al centro de referencia. Y lo que requiere ser derivado al hospital, que se deriva al hospital. ¿Me entienden? El problema es el acceso. El famoso auge que tanto hablaba del acceso universal, de acceso no hay mucho. O sea, la gente todavía tiene problemas para acceder a la atención médica. Pero para hacer una idea del organigrama, acá el cabeza del Ministerio de Salud, ¿cierto? Anda ayudándome aquí porque yo no conozco la administración pública en materia de salud, así que para irlo construyendo. Tenemos, me imagino, el ministro, ¿cierto? Los subsecretarios y así sucesivamente dentro de lo que es el ministerio. Los hospitales, por ejemplo, el hospital regional, ¿de quién depende? ¿Quién es el que dice cómo se debe atender? Porque ahora están los ingenieros, son los que están administrando los hospitales. Mira, en ese sentido no me siento yo en las condiciones de poder evaluar esa parte, porque no soy vocero de cómo se llevan las políticas públicas. Pero, ojo, no es culpa ni del director de la AGAS, ni del ministro, ni de eso. Sí, tiene que ver con cómo está estructurado de más arriba y de antes. Nosotros tenemos que reestructurar la forma en que se está enfrentando la salud. Porque por supuesto que si tú piensas en la lógica del organigrama actual, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Nosotros tenemos que cambiar la forma completa. Los consultorios no es que no quieran atender a la gente, lo que pasa es que los consultorios se tienen que ceñir a la estructura de los CESFAM, de los centros de salud familiar. Y si tú quieres cambiar esa estructura, tienes que cambiar las leyes de salud, tienes que cambiar las normas de salud. Y eso no va a ocurrir de un día para otro. Eso es un trabajo que tiene que hacerse de raíz. O sea, para poder dar vuelta al sistema, como digo yo, y crear servicios de urgencia que atiendan a tiempo completo en todos los centros, o sea, estoy hablando de que Lorenzo Arenas debería atender 24/7 urgencia, que Sapo igual que tiene que atender 24/7 urgencia, en todos lados tiene que atender 24/7 urgencias, entendiendo que por urgencia ya cambió el concepto. La gente define lo que es urgente, y eso está estipulado en las normas sanitarias, o sea, son las personas las que definen lo que es urgente. Tú puedes tener un dolor de muela, y quieres ir con el médico. Y el médico va a decir, oye, pero si esto tiene que ver el dentista. Ya, pero el médico igual tiene que verte, porque tú decidiste que era algo urgente y querías ver al médico. Tú vas con el médico y él te ofrece lo que puede, manejo del dolor, derivarte al odontólogo. Pero en la práctica, el derecho de ser atendido en un servicio de urgencia es algo del paciente, no es algo del sistema de salud. Es algo nuestro, es algo del paciente en sí. Entonces, en la práctica, yo creo que todo esto requiere una reestructuración de raíz de la forma en que se enfrenta la salud pública. O sea, si tuviera la posibilidad de obtener un martillo, yo derribaría todos los consultorios y haría un servicio grande de urgencia. Y construiría diversos centros de derivación donde hubieran especialistas atendiendo de forma ambulatoria. Entonces, lo que no se pudo resolver en esa urgencia primaria, no se pudo resolver porque necesita un especialista, se deriva al especialista. No se pudo resolver porque el paciente tiene que ser hospitalizado, se deriva al hospital. No se pudo resolver porque tiene que ser operado de urgencia, bueno, se deriva a servicio de urgencia de cirugía. Pero el 90 y tanto % de las condiciones que llegan a un servicio de urgencia primario se pueden resolver. Es ridículo, por ejemplo, que te llegue un paciente con una uña encarnada. El médico que te vio sabe que tienes una uña encarnada, sabe que hay que sacarla, sabe que hay que corregirla con cirugía. Pero ¿qué te va a decir él? Te va a decir, joven, usted tiene que ir al consultorio, en el horario de consultorio, pedir una hora para que lo deriven a cirugía primaria, para que en cirugía primaria le pidan exámenes, para que viendo los exámenes le hagan una citación al cirujano. Y entre todo eso ya pasaste semanas o meses con una uña encarnada. ¿No sería más fácil que el paciente llegara a urgencia, lo viera un médico general, un servicio de urgencia primario,
y ya habiendo determinado que necesita cirugía, él mismo lo derive a cirugía. No es Entonces una emergencia. lo que ocurre en el primer caso que mencionabas, que la persona con la uña encarnada, que esa persona es la que tiene que vivir con esa uña encarnada y que no puede ni caminar, termina yendo a la salud privada, porque la salud pública Exacto, no le ofrece la exacto. solución y tiene que ir a pagar no sé cuánta plata a una clínica. Bueno, y ahí hay una serie de malas prácticas donde te hacen firmar un pagaré, a veces ni te explican para qué, etcétera, etcétera, esa otra historia. Pero, si uno pudiera hacer un poco un paralelo, no con una finalidad de odiosa ni de ningún sentido mala onda, ¿cierto? Sino que, ¿qué ventajas y desventajas ves tú en el sistema de salud privada respecto al salud público? ¿Y a qué se deben? Bueno, yo creo que la principal ventaja es el acceso, y eso es lo que hablamos recién. Cuando tú piensas en el servicio privado, si tú encuentras que en una clínica no hay médico ahora, vas a otra, pide distintas clínicas. O sea, accesos casi siempre hay. Lo segundo es lo que yo llamaría hotelería, o sea, es mucho más bonita la consulta privada, pero eso no es lo que más valoran los pacientes. Y lo tercero tiene que ver con Pero la... es carísimo eso. O sea, una noche en una clínica, olvídate, Ah, sí, olvídate. O sí. sea, De hecho, dan ganas de enfermarse. Mira, yo diría que el servicio privado responde a lo que todos sabemos de la ley del comercio. O sea, hay una oferta que no está superada por la demanda. O sea, la gente tiene la opción de escoger. Y yo creo que eso es lo más triste de los consultorios. La gente no tiene derecho a escoger. Una cosa que siempre me llama la atención es por qué una persona que va al consultorio no puede escoger atenderse con su doctor. ¿Por qué las personas, por ejemplo, de repente tienen que pedir hora 3 veces consecutivas para poder tener una hora conmigo? Si eran mis pacientes, yo los vi. ¿Y por qué de repente los citaban con otro doctor y la persona después terminan cambiándole los tratamientos, cambiando las conductas? Claro, no mucho, porque seguimos siendo colegas, pero eso es incómodo para el paciente. Volver a ser conocido por otro doctor, no tener la oportunidad de controlarse con el mismo que él quiere. Pero no es incluso hay cosas, contar la historia de nuevo, a veces son temas justo. muy delicados, y tener que otra vez, por ejemplo, en materia familia, cuando ha habido violencia, abuso, estoy pensando como abogado, en materia penal, es la revictimización de la víctima o de una persona con trauma por un accidente, etcétera. Y ahí también, bueno, pasa, por ejemplo, con los accidentes del trabajo, que los trabajadores con las famosas, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el IST o la Asociación Chilena de Seguridad, eh, el trabajador tiene que venir hecho pedazos para que lo califiquen como enfermedad profesional y después más encima le asignan algún grado de discapacidad. O sea, normalmente, no, enfermedad común. ¿Qué pasa ahí? Volvemos a lo mismo, son las políticas como están hechas. Ya que lo mencionaste, hay una cosa curiosa que siempre me llamó muchísimo la atención. Nunca pude entender con claridad el fin ético de esta clasificación, pero cuando una persona sufre, por ejemplo, eh, de una hernia inguinal, un trabajador tiene la necesidad de presentar una licencia, recibir un tratamiento y acude a estos servicios de previsión del trabajador. Y resulta que cuando llegan ahí, le dicen, no, esta enfermedad no es laboral. Ya, pero el paciente dice, pero oiga, pero yo he hecho levantamiento de cargas pesadas, con eso se me empeoró la condición y me duele y a causa de esto yo no puedo trabajar y yo me doy cuenta, yo levanto cargas pesadas y me duele. Sí, pero la hernia usted la tenía de antes. No, pues si yo empecé a trabajar sin una hernia. Y aquí viene la parte fina. Lo que pasa es que la hernia inguinal tiene un carácter congénito. Es una persona que nace con una debilidad natural de él para permear a través del conducto inguinal. O sea, perdón, a través del conducto vaginal que sea. Y es por eso que él desarrolla la hernia. Entonces, la parte fina es que la institución que se supone que tiene que defenderlo le dice, yo no te defiendo porque naciste mal hecho. Esa es la ordinariedad grande que le están diciendo. No se lo dicen con las mismas palabras, pero le dicen es culpa tuya porque naciste con esa condición. Pero no es verdad, porque el paciente, ¿cómo iba a saber que tenía esa facilidad para hacer hernia antes de tenerla? Y que Es como, obviamente lo que le detona, en definitiva, la hernia
la fuerza Exacto. que está ejerciendo en el trabajo. Y mira una cosa, hay procedimientos que contempla la suceso y o sea, eh, como se me fue el nombre, la Superintendencia de Salud. Eh, y, la, y la otra opción es judicializarlo. Pero son Claro. procesos donde tú primero tienes que reponer en el mismo IST, si el IST te dice que no, tú apelas a sí, creo que es la suceso, sí, es la suceso te responde, y si te dice que no, tú tienes que reponer de esto con un recurso jerárquico, y en todo ese tiempo hay plazos, por ejemplo, para presentar un recurso de protección que son 30 días, y que además el Claro. recurso de protección se están demorando mucho, entonces el trabajador termina, le dejan de pagar las licencias, los tipos están sin trabajar, con dolencias tremendas, con la familia mal, si esto es un tema que empieza a desmoronar las familias, y 6 meses, 8 meses en procedimiento. Yo conozco casos de un año y medio en procedimiento, y donde a veces en definitiva no les dan nada. Y de ahí vuelven a trabajar con muchos problemas. Le empiezan a descontar cada vez más de la licencia. No sé, ese es otro lío más en salud. ¿Eh? Oye, quería leer, voy a leer un comentario que hay en Facebook, pero como estoy desde el celular, al salir se me va a cortar la pantalla, la cámara, así que voy a Ya. quedar como el señor, el Rey Misterio, y voy a pasar a Facebook. Eh, Acá está Facebook. Aquí. La otra opción es que Eric lo pueda leer, que está ahí. Ahí me estoy metiendo, a ver. Sí, estoy metiéndome. Ya, acá está el asunto. De que ya es complicada la cuestión del celular. No, no. Acá está. Y hay un comentario aquí que me estoy auto escuchando. Acá está, hay 5 comentarios, no hay uno. Pero parece que uno de ellos es una pregunta. Dice, bueno, Yolanda Salinas, hola. Carolina Soto Valencia, aplausos. Mónica Pastenes, buenas tardes, doctor Pizarro. Yolanda Salinas, doc, ¿cree que hace falta más consultorios? Creo que lo hablamos un poco de eso. Sí, pero es una excelente pregunta. Y la respuesta es sí, hacen falta más consultorios. Sí, no, no se pueden hacer los consultorios con lo que se tiene. Se tienen que hacer los consultorios y después conseguir lo que se necesita. Porque cuando un banco, tú sabes esto, tú mejor que yo, cuando un banco se queda sin dinero, se mueven los engranajes para poner ese dinero en forma ficticia y después se chutea y se compensa. Pero con la salud no es así, ¿o no? Mm. Con la salud debería ser igual, debería solucionarse el problema de salud y después se ve cómo se arregla. Pero es ridículo, es absolutamente ridículo castigar a la gente por malas políticas de salud. No, no puede funcionar de esa manera. O sea, los consultorios de repente se Mm. le acaban los remedios y la respuesta es que no hay recursos. No, repongan los remedios y después verán cómo se arreglan con los recursos. Porque el Estado tiene que garantizar la salud. Yo no estoy diciendo que entre comillas, nosotros debamos suplementar todas las condiciones de salud, porque yo sé que el Estado no es capaz de suplementar todo, pero por lo menos lo que promete, cúmplalo. O sea, lo que ofrece tiene que darlo. Si se usa el modelo de centro de salud familiar, yo me pregunto, ¿cómo lo entiende la gente? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia en el modelo de atención familiar? No están. No es así. ¿Dónde está por ejemplo, el auge, bueno, ya quedó desplazado el nombre quizás por lo mismo, de acceso universal, si no toda la gente tiene acceso a la salud? ¿Dónde están las garantías explícitas en salud? Están en garantías específicas de salud. Yo le cambiaría el nombre a explícitas a específicas, porque son un puñado de garantías. Mm. Pero ¿la gente realmente necesita esas garantías? ¿Por qué no le preguntan a las personas lo que ellas necesitan? Las personas, los que mejor te pueden decir esto son los paramédicos, los consultorios, los médicos, los consultorios, la nutricionista, los consultorios, que ellos saben lo que la gente pide y no hay. La gente pide atención por dentista, faltan dentistas. La gente pide atención por médico, faltan médicos. La gente pide atención por psicólogo, faltan psicólogos. De todo falta. Pero a nivel de papel está todo. Está todo porque el papel se hizo con un número específico a partir de una estimación, pero no a partir de lo que la gente necesita. Y por eso los sistemas están todos saturados. Marcelo,
Otro tema súper interesante que está muy en boga y que ahora de todas maneras va a reventar con esto de la convencional constituyente y tiene que ver con la salud intercultural. Sí, partamos la base, lo conversábamos un poco el otro día, para también las personas en la casa puedan entender un poco de qué se trata esto, de que tenemos, la salud no es que sea una sola como listo, sano, gente, sino que hay Claro. distintas formas de entender lo que es el sanar, de entender la curación de un individuo o de un animal no humano, que sé yo, los veterinarios también, etcétera, que también otras culturas tratan esas dolencias de otra forma. ¿Qué ocurre? Pensemos aquí en la zona de donde somos y estamos, Concepción, orilla del histórico río Biobío, y de ahí para allá el histórico territorio mapuche, y ocurre que nosotros, los chilenos, tenemos, nuestros médicos son los médicos cirujanos, titulados de universidades, que han rendido ciertas pruebas y acreditan ciertos conocimientos, punto. Pero ¿qué pasa en el pueblo mapuche? En el pueblo mapuche tenemos dos tipos de médico, por así decirlo. Uno, el lahuentufe o curandero. Lahuen es medicina, el tufe quiere decir como el que trabaja, el que está con esto. Y ese es el yerbatero. Es una persona, por ejemplo, acá en Concepción, Iván Ancatén. Iván Ancatén es lahuentufe, él conoce las hierbas, sabe cuál sirve para una cosa, otra, etc. Y están los machis, que el machi también tiene el conocimiento del lahuentufe, pero el machi tiene otro tipo de conocimiento que tiene que ver con enfermedades que afectan a las personas, pero que no son, ¿cómo explicarlo? No son como lo entendemos nosotros, virus, bacterias, células cancerígenas, ahí Marcelo me podrá ir corrigiendo, pero sino que tiene que ver con enfermedades espirituales. Por ejemplo, a alguien le hacen un mal, a alguien tiene una enfermedad porque se metió en un bosque nativo y cortó la rama de un roble y no pidió permiso al espíritu protector de ese lugar. Un cristiano me diría, oye, pero eso yo soy cristiano y creo en Dios. Claro, pero el mapuche, que hay muchos mapuches cristianos, que cree en la cosmogonía antigua mapuche, sí tiene ese problema. Entonces va, corta, no le da una paga que se llama al ñen, al espíritu de este bosque. Una paga no es entregarle plata, sino como devolverle. Saqué una ramita del roble porque me hacía bien para no sé qué cosa, un boldo mejor, ya, un boldo que no hacía bien para el estómago. Y resulta que si no hace eso y va y se mete o llega y saca agua, llega y se tira un río sin pedir permiso al dueño protector del río, etcétera, etcétera, creo que ya fui claro, y no pide permiso y no da una retribución a eso, corre el riesgo de enfermarse. Entonces el tipo se siente mal, está horrible, hinchado por aquí, por allá, cae al hospital y yo conozco casos, o sea, por eso lo estoy diciendo. No voy a calificar nada, simplemente voy a contar los hechos. Y los médicos, oye, pero usted tiene algo, yo sé que tiene algo, pero clínicamente no tiene nada. No tengo cómo acreditarlo. Entonces el médico ya vaya, tómese esto, etcétera, ya. Y la persona dice, no, esto es enfermedad de Machi. Y van a donde el Machi. Y el Machi le ve, tienen distintas formas, le ve la orina, le ve, no sé, hay ciertos tipos de ceremonias, no los voy a latear con ese tema ahora, estamos hablando con Marcelo sobre su conocimiento en medicina, terminar hablando de No, cultura mapuche, pero en definitiva, el Machi tiene una fuerza o un poder espiritual para combatir ciertas enfermedades que el médico occidental o el curandero mapuche también, el aguantufe, no las pueden tratar. Pero también los machis dicen, oye, no, esta enfermedad yo no la puedo tratar, vaya donde el médico. No es que el machi diga yo soy el sábelo todo. Y aquí es donde el Estado dijo, bueno, aquí tenemos que respetar a los mapuches con su medicina y los vamos a juntar en los hospitales. Y les vamos a respetar esto. Y eso ya. es la salud intercultural un poco. Mira, a mí me gusta decir dos cosas aquí. La primera, yo soy cristiano 24/7 y soy médico en mi tiempo libre. La segunda es que como cristiano quiero citar una cosa muy interesante. El apóstol Pablo pasó predicando en distintos pueblos, con distintas culturas, y se basó en la misericordia y el entendimiento del prójimo. Y en ese sentido, la medicina puede hacer lo mismo. Nosotros no tenemos que ver a las personas como los que necesitan a la medicina mapuche, los que necesitan la medicina oriental, los que necesitan la medicina occidental. Nosotros tenemos que ver la enfermedad y el malestar desde una perspectiva holística, comprendiendo en forma integral lo que constituye la persona. En ese sentido,
Si yo atendiera a una persona de etnia de las primeras naciones, mapuche en este caso, lo primero que tengo que hacer yo es ponerme en el lugar de él, no en el lugar mío. No soy yo quien le va a decir, oye, esta es mi medicina y si no te gusta, te largas. No, nosotros tenemos que ofrecer dentro de mis capacidades cómo puedo yo ayudarle y al mismo tiempo entender qué necesita él. Y si él necesita la guentufe, y si él necesita machi, y si él necesita algo que el Estado no le está brindando, el Estado no está siendo comprensivo con las primeras naciones. Nosotros tenemos que entender que hay todo un contexto detrás de los pacientes y por eso, por ejemplo, no sé cómo serán las otras universidades, pero en la Universidad de Concepción nosotros pasamos por un ramo que se llama antropología médica, que tiene que ver con el estudio de la humanidad aplicado a la medicina. Y se nos obligó a estudiar la enfermedad y la salud en las distintas culturas. ¿Por qué? Justamente por eso, porque hay un reconocimiento de que falta interculturalidad en la salud. Y como conversamos el otro día, esto no se puede tapar el sol con un dedo, poniendo algunas cartas de derecho de los pacientes en haitiano, o sea, en creol, en el caso de las personas que vienen de Haití, y en mapudungún. O sea, esto se soluciona en la medida en que se ofrece alternativas sanitarias para la gente que lo necesita. Es decir, deberían haber consultorios destinados específicamente a los mapuches, o mejor aún, los consultorios tienen que incluir la guentufe, tienen que incluir machi dentro de sus servicios, sus prestaciones. Eso creo que el Hospital Carbuyanca de Cañete tiene esa posibilidad en Temuco, pero no sé si acá en Concepción también, en el Hospital Regional, tiene un nombre, mediador cultural, es otro nombre, pero más o menos es el sentido, porque, por ejemplo, ocurre que llegan personas de edad, pehuenche, mapuche, pero de la identidad territorial pehuenche, de la cordillera. Muchos hablan muy mal castellano, o poco castellano, o se expresan mucho mejor en mapuzungún. Entonces, cuando el médico les pregunta qué tienen, en castellano no saben expresarse. Entonces lo hacen en mapuzungún. Y ahí están estos intermediarios que le transmiten al médico qué diablos es lo que tiene. Mira, me acabo de acordar de algo interesante. ¿Sabías tú que para postular a ser médico en Canadá, o cualquier trabajo en general, se contempla como un factor de ingreso dominar el francés y el inglés? ¿Por qué? Porque como hay gente de habla inglesa y gente de habla francesa, se prioriza el contratar personas que manejen los dos idiomas. Y curiosamente nosotros, siendo un país que fue habitado por las primeras naciones, no se contempla el saber mapudungún como un criterio para ser contratado. No se contempla el saber mapudungún como algo valorable. No se contempla el saber mapudungún como siquiera un curso obligatorio. ¿Me entiendes? Entonces, los consultorios deberían facilitarle a las personas aprender estos idiomas. Por ejemplo, ahora que sabemos que hubo una gran inmigración de personas haitianas, debió haberse dado muchas más facilidades para que los funcionarios aprendan creol. Yo no estoy hablando de ser expertos en creol, sino que lo básico para poder mantener una conversación con un paciente. Hubo una ocasión, esto te lo cuento como una anécdota, hubo una ocasión en que un colega me pidió que hablara con con un paciente varón que no podían interactuar y no le logré entender, pero dijo que algo sabía de inglés. Entonces, como él sabía que yo hablaba un poco más de inglés, me pidió a mí que hablara con el paciente. Y yo le hago las preguntas en inglés pertinente, empieza todo a responderme yes, 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 todo era yes, y me empezó a llamar la atención que todas las respuestas eran yes, y le pregunté en inglés, ¿está usted embarazado? Yes. O sea, el pobre hombre respondía yes de puro nerviosismo, porque entendía que le estaban hablando en idioma en inglés, pero no estaba respondiendo coherente. Él necesitaba que alguien le hablara en creol. Fue muy difícil atender a ese paciente y fue una situación muy triste porque tratamos de hacerlo con traductor de Google, tratar de identificar a alguna persona que nos pudiera ayudar y no había, y estábamos en un turno de urgencia. Finalmente, entre el Google y las buenas voluntades, se logró encontrar una persona que hizo intérprete, pero fue muy complicado el proceso. Entonces, es una prioridad para poder brindar la salud que necesitan las personas, que se contemplen estas cosas que parecen detalles, pero no lo son. Estamos hablando de vidas humanas. O sea, llega una persona mapuche que no habla español y no tiene ninguna garantía de ser bien atendido. Llega una persona haitiana que no habla español y no tiene ninguna garantía. Llega una persona que habla en inglés
y quizás tenga suerte de que alguno de los colegas sepa hablar inglés. Pero ¿y qué tal si no? Tiene que haber un servicio de interpretación 24/7 que sabemos que probablemente no se va a usar, pero que cuando se necesite esté. ¿No? Y lo curioso está la disposición y la voluntad de hablarle en inglés al que habla en inglés, y no que el que habla en inglés se adapte, bueno, ese es otro tema también, pero se adapte con el castellano. Acá, los presidentes chilenos a los presidentes estadounidenses le hablan en inglés. Bueno, ¿por qué ellos no les hablan en castellano? Sabes que lo que tú estás diciendo lo hicieron los vascos, en el País Vasco. ¿Ya? Los vascos, el euskera o euskadi, fue proscrito por la dictadura de Franco, y Franco, de hecho, Franco le llamó español al castellano, porque queríamos, en el fondo, terminar con estas diferencias de los catalanes, de los vascos, qué sé yo, y no me acuerdo ya los otros, y de todos las distintas identidades de España. Quería terminar con eso. Aquí somos todos iguales, somos todos españoles, todos hablamos castellano, y ahora ya no se llama castellano, se llama español. Y Mm. prohibió hablar euskera, y el euskera estuvo muy grave, a punto de perderse. Pero cuando se va Franco, ¿qué hicieron los vascos? Inmediatamente lo que dices tú. Dijeron, el que quiere ser profesor en este caso, para trabajar para el gobierno autónomo vasco, del País Vasco, tiene que, así se llama País Vasco, tiene que saber hablar euskera, si no, no trabaja. El que quiere ser médico, euskera. Euskera, a los niños les euskera, 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 y ahora el euskera está, pero o sea, más vivito y coleando. Así que es una buena posibilidad el Mapuzungún en el norte, la Aymara. Se habla mucho de Aymara todavía en el norte. Arica, Iquique. Entonces, el Kunza, que es de los Licanantay, o mal llamados atacameños, se ha perdido mucho. Pero en Rapanui todavía se habla mucho Rapanui. Entonces sería interesante y lo complejo, y este es un tema súper complejo, que a veces las personas, cuando el chileno de a pie, como estábamos a decir ahora, sabe que el otro es mapuche y sabe que el otro habla mapuzungún, pero exige que le hablen en castellano. ¿Para qué nos complicamos la vida, cierto? ¿Para qué complicarnos la vida? Si tú hablas castellano y yo hablo castellano, aparte somos más chilenos que mapuche, no nos compliquemos la vida, habla castellano, hablen entre ustedes, mapungún. Eso es súper complejo, eso es un cambio ya de mentalidad tremendo. Marcelo, como cada vez nos queda menos tiempo y la conversación está muy entretenida y podríamos hablar 10 horas sobre cada uno de los temas, quería preguntarte por el proyecto que estás desarrollando tú actualmente de salud, de atención a todo tipo de personas, online o física, no sé, cuéntame un poco de qué se trata tu proyecto. Bueno, el proyecto consiste en lo siguiente. La crisis de la pandemia nos afectó a todos los países, a todos, absolutamente todos, ha sido algo trascendental. Todas las economías han caído, todos los servicios de salud están colapsando. Y están colapsando en el sentido que la gente está perdiendo el acceso a los médicos, la gente está perdiendo la oportunidad de ser atendida. Y surgió como una idea personal el crear un grupo con personas que pudieran ser atendidas en forma gratuita por mí, y resulta que este grupo me sorprendió, porque lo que partió con unas pequeñas personas conocidas a las que yo quería atender en forma gratuita, fueron invitando más y más personas, y ya en la actualidad somos casi 600 personas. Estoy brindando atenciones gratuitas a casi 600 personas en este momento. Y es algo muy satisfactorio porque el saber que muchos de los pacientes a los que he atendido no están acudiendo a los servicios de urgencia porque han resuelto sus problemas antes es algo maravilloso. Sobre todo cuando tú consideras que no has tenido que pagar ni un peso por eso. Para mí, por ejemplo, hoy día mismo, obviamente no voy a decir el nombre del paciente ni detalle, pero hoy día mismo había una persona que tenía una enfermedad en particular, una infección urinaria, y necesitaba atención. Estaba dispuesta a pedir hora médica y se la dieron para mañana. Estaba dispuesta a ir a un servicio de urgencia y probablemente no iba a ser bien atendida en ese lugar, porque están colapsados los sistemas. Y con todo Pudo lo que implica los solucionar, riesgos de contagiarse y todo, claro, el COVID. exactamente. Y en cambio conmigo pudo resolver el problema en forma gratuita, por una videollamada fraterna, porque fue un ambiente bastante gratificante y gracias a Dios no tuvo que enfrentarse a esas situaciones. Y eso es lo que estoy ofreciendo en este momento. Estoy ofreciendo una alternativa de conseguir un consejo profesional por videollamada o por escrito en el grupo cuando son cosas más generales, en forma totalmente gratuita. Que en la práctica es lo que uno desea. ¿Sí? Como yo te decía, yo estudié esto por vocación, por el deseo de enseñar.
Y en ese sentido, este grupo me daba esa facilidad. He podido enseñarle a la gente los temas que le gustan, colon irritable, insomnio, ¿qué más hemos visto? Hemos visto problemas de ansiedad, etcétera, de todos los temas que piden. Y me he llegado a sorprender porque he notado que los pacientes tienen deseo de aprender medicina, tienen deseo de saber sobre sus enfermedades y no se generan las instancias. En la consulta médica no se logra eso. Entonces ha sido algo muy, muy gratificante. El único problema es que en la actualidad todo esto depende, entre comillas, de mi disponibilidad de tiempo, que no es completa por el momento, y en parte de poder generar recursos, los cuales, por supuesto, no pueden caer en manos del beneficiado. O sea, no tiene ningún sentido ofrecer atenciones gratuitas si es que yo les pidiera algo a ellos. Entonces, lo que estamos haciendo, como conjunto, como comunidad, hemos tratado de impulsar un proyecto de un canal de YouTube. A través del canal de YouTube nosotros vamos a hacer seminarios gratuitos que van a ser atenciones colectivas y videos educativos que si la gente los ve y se suscribe al canal, van a generar recursos a través de publicidad por YouTube. YouTube, entre comillas, va a empezar a financiar las atenciones que estamos brindando. Y si esto se logra, podríamos llegar, siendo soñador, a crear el primer consultorio particular, online y gratuito de Chile. Porque sería un consultorio hecho por las personas, pagados por YouTube, y con lo que la gente necesita. Si los recursos llegan a través de publicidad, bueno, subcontrataremos de todo, nutricionistas, especialistas, más médicos, lo que se necesite para dar solución a este problema. Y de esa manera también le mostraríamos al mundo que el tema no es el dinero, el tema son las gestiones. O sea, ¿cómo puede ser que en este poco tiempo que llevamos menos de un mes, pasamos de 0 a casi 600 personas? Y solamente yo estoy dando abastos. O sea, si yo puedo atender a 600 personas, otros colegas también pueden. ¿Me entienden? Y yo sé que si al inicio nos va a costar empezar, puede que consiga algunos colegas que estén dispuestos a atender en forma gratuita también y sumarse. Puede que consiga colegas que estén, por ejemplo, dispuestos a cobrar menos cuando ya tengamos los recursos y dar su servicio de especialidad, por ejemplo. O sea, el proyecto tiene mucho que dar, mucho que ofrecer. Lo único que necesitamos es un impulso. Y ni siquiera estoy pidiendo un impulso económico, estoy pidiendo sencillamente un impulso de difundir el canal de YouTube para que lleguemos a los 1000 suscriptores y de ahí empezar con el pie derecho. Yo por lo menos tengo tanto compromiso con esta idea que estoy dispuesta a llegar a hacer la siguiente promesa. Si llegamos a los 1000 suscriptores, yo me tomo un par de meses libre y me dedico de lleno a atender gratuito 24/7. Pero tenemos que llegar a esos 1000 suscriptores cuanto antes. Yo me atrevo a probar, yo creo que esto va a funcionar. Una fundación, los mandalorianos dirían, esto es para la gente que sabe Star Wars, ¿eh? Star Wars en la película, un mandaloriano diría, this is the way, ese es el camino. Es como su rezo sagrado a los mandalorianos, this is the way. Así que tiene un desafío súper bonito, súper potente. Oye, si funciona lo que tú quieres hacer, wow, es una lección para todos, y no solo para las personas del mundo de la medicina, o para las clínicas privadas, o para las ISAPRES que suben los planes todos los años de manera injustificada, ilegal, y lo siguen haciendo, y lo van a seguir haciendo. Así que, sino que también es una lección de solidaridad que tú con tus otros amigos médicos van a estar dando a las personas, no necesariamente vinculadas a la medicina, sino vinculadas a todas las áreas. Volver un poco a lo comunitario, que es lo que hemos conversado y hemos cuestionado con amigos en nuestro programa, que los dejo invitados el día jueves en cuarentena por las redes sociales, se llaman Cuarentena, de Historia Mapuche, con Jaime Coloma, Juan Carlos Painequeo, ¿no? Que escuché la voz de Eric, parece. Sí, parece que Eric habló. ¿Hablaste, Eric? ¿O no? No. Que un poco... sí. Bueno, y la página, para poder decirlo. Claro. Bueno, es bien sencillo. Hay que buscar en Facebook Dr. Marcelo Pizarro. Va a salir un grupo privado. Es privado para proteger a la gente más que nada, para que la identidad de las personas no sea vista desde afuera, solamente por los miembros de la comunidad. Y el canal de YouTube es lo mismo, Dr. Marcelo Pizarro. Y sale un logotipo con un fonendo en color azul.
Los dos están vinculados. O sea, el grupo de Facebook es básicamente mi consultorio, es donde yo atiendo a mi gente, donde les pregunto lo que quieren saber, donde les resuelvo sus problemas. Y el canal de YouTube, con el apoyo de la gente, ha sido nuestra expectativa de financiamiento. Y todas las personas de esta comunidad están impulsando el proyecto. De hecho, tú dijiste que esperas que resulte. Y yo te voy a decir una cosa, yo tengo fe en que va a resultar, porque este proyecto no lo estoy haciendo yo, lo están haciendo las casi 600 personas que están conmigo en ese grupo. Ellos son los que están impulsando ese proyecto. Te sorprenderías cuando vieras, por ejemplo, que han invitado en total casi 3.000 personas. O sea, han hecho ellos su esfuerzo tremendo. De repente una sola persona invita a 200. Lo que pasa es que todavía yo entiendo que hay personas que pueden tener un cierto grado de suspicacia y decir, qué raro, un médico que atiende gratis, capaz que ni siquiera sea médico. Sale quizás cada cuestionamiento. Pero la realidad es esta. Ellos están impulsando el proyecto y lo están haciendo de una manera tan eficiente que hemos tenido un crecimiento lineal que no ha sido detenido desde el inicio. Y en el caso del canal de YouTube, llevamos menos de una semana, ya tenemos 72 suscriptores. O sea, yo entiendo que este proyecto tiene mucho potencial porque es impulsado por los mismos pacientes. Yo estoy contemplando la maravilla que hacen ellos. Ellos están pidiendo información, yo les regalo información. Ellos están pidiendo atención, yo les comparto mi tiempo. Pero quienes están haciendo el trabajo duro, el generar el impulso, la publicidad, son ellos. Volver a ¿Cómo lo no va a antiguo. funcionar? Más comunidad. Más comunidad. Claro. Marcelo, ¿cuánto ya estamos? Parece que estamos ya más o menos en la hora. Voy a desaparecer en la pantalla otra vez, porque tengo que ver aquí que el Facebook. Ahí me estoy escuchando otra vez. Ahí está. Sí, estamos ya en- ahí estoy, otra vez. ¿Algo que quieras decir, Marcelo? El minuto de confianza que le damos a todos los invitados al programa. Bueno, Lo el que minuto quieras. lo que Más quiera. de un minuto, tómate más de un minuto. Ya no se iba a hacer como 2 horas nomás. No. Tengo Oye, galletas aquí, estoy re entretenido, así que 2 horas. Café lo se me único acabó, que pero diría tengo yo galletas. lo único que diría a las personas que están contemplando en este momento este canal, lo están visualizando, les diría, ayúdenos a esta comunidad que está en crecimiento con algo tan sencillo como esto. Busquen el canal de YouTube Dr. Marcelo Pizarro, suscríbanse y vean los videos. Porque solo haciendo eso podemos financiar este proyecto y no va a demandar ni un peso del bolsillo, solamente el deseo de suscribirse y ver los videos es lo único que necesitamos. Así que buscan Dr. Marcelo Pizarro en YouTube y buscan este logotipo. Ahí está. Al revés, pero ahí está. Está clarito. Bueno, después van a tener cuenta Instagram, Twitter, me imagino, Tenemos, todo. Ah, ya tenemos. está, ya, Pero lo todos más lados. importante, estoy en todos lados. De hecho, estoy hasta en las pancartas de los paraderos. No, no me llegó a parte. Pero lo concreto es que en realidad todo gira en torno al canal de YouTube. Ese es nuestro foco en este momento y es la forma en la que vamos a impulsar el proyecto. Y bueno, obviamente decirle a la gente que necesita atención gratuita y que desea saber más sobre la enfermedad, por supuesto que están totalmente invitados a unirse al grupo de Facebook. Tienen que buscar en Facebook Dr. Marcelo Pizarro, les sale el grupo de Facebook, piden la invitación, yo se la acepto de inmediato, en menos de un par de horas o menos de un día, les acepto la invitación y ya pueden participar. Así que la invitación Pa- queda pa- ahí. ¿Página de Facebook tienen? No, tenemos un grupo privado por un motivo bien sencillo, para brindarle privacidad Lo a que mis me. pacientes, Claro, ¿me entiendes? Para que nadie desde afuera pueda mirar quién publicó alguna consulta, sino que solamente los pacientes pueden ver eso. perfecto. Marcelo Pizarro, muchas gracias por haber estado en el programa de hoy. Ya habrá oportunidad para que conversemos sobre tantas cosas. O sea, otro día podríamos hablar, hoy hablamos sobre cosas macro, pero otro día podríamos abrir las posibilidades a las personas que te hagan preguntas, hacer algo entretenido, hablar sobre enfermedades. O sea, esto da para todo. Ya la tecnología, Me encantaría. Zoom y las redes sociales están desatadas. Así que a seguir construyendo comunidad. Bueno, para esa invitación futura ya te la acepté, así que depende de ti nomás. Yo te doy Ya, sinceramente las gracias por lo que has hecho hoy día, porque entiendo que como comunicador has tomado una carta muy interesante al invitarme, porque yo siendo una persona
poco conocida, no soy nadie, entre comillas, en comparación con otros invitados que has tenido. Yo te agradezco profundamente que me hayas dado este honor de participar en tu entrevista. O sea, yo sé que esto va a ser de mucha ayuda para la gente con la que estoy trabajando y no me alcanzan las palabras para darte las gracias. Así que, No, Marcelo, el agradecido soy yo que haya estado aquí, que nos haya entretenido a todos con esta conversación. La verdad que pero hubiese preferido más que casi que haya sido una charla. Yo hubiese estado comiendo mis galletitas, mirando con un mate, súper entretenido, súper. eh, con un mate. Uno le queda clarito, le queda todo clarito. Así que gracias a ti, saludos y estamos ahí en contacto. Un Muchas abrazo. gracias. Nos vemos entonces. Un abrazo. Bueno, amigas, amigos, otra vez les agradecemos de que hayan estado acompañándonos. Ya saben, nuestros otros videos de nuestros otros invitados también están a su disposición en YouTube. Hay personas de todo el mundo, o sea, hay personas del mundo político, hay dirigentes vecinales, hay periodistas, comunicadores, futbolistas, etcétera, etcétera. Así que están ahí a disposición y los dejo invitados otra vez para el próximo lunes a las 19 horas en Materiando con Nelson Lobo y este jueves en cuarentena por las páginas de Historia Mapuche con Jaime Coloma, Ana Yao y Juan Carlos Painequeo. Bueno, ¿y qué les habla? Así que un abrazo para todos y todas. Cuídense, por favor, cuídense. No bajemos la guardia porque el virus todavía tiene fuerza. Así que abrazo.